Dalma Cocini es un personaje que está dando mucho que hablar. El profesor Olavo de Carvalho dice que es la persona que más sabe sobre el tema de Smartmatic, una empresa que ha controlado elecciones en Brasil, en Venezuela, en Colombia, está entrando a Portugal, Lituania, muchos países del mundo. Dalmo, ¿qué es Smartmatic? Bueno, Smartmatic es una empresa que ha sido creada por las manos de Hugo Chávez, ha sido financiada por Hugo Chávez, pero que tuvo su origen en Cuba, ¿okay? A partir del plan Prócer, que fue desarrollado por el G2 cubano. El plan Prócer tiene un objetivo nomás, es el de pervertir elecciones del continente latinoamericano. Todo lo que no pudieron lograr por las armas, ellos pueden lograrlo con la democracia. O sea, utilizar la democracia como una arma contra la democracia. Un gran ejemplo de eso es lo que vemos hoy día en Venezuela. Esto es una revolución, yo lo he dicho, pacífica, peaceful, pero armada. O sea, ellos tienen esa imagen de democracia, pero no son. O sea, lo usan, es su protección. El mundo entero no puede hablar nada de lo que pasa allí, porque la primera cosa que sale de la boca de esa gente es democracia. Smartmatic, poco a poco, se ha infiltrado en otros países. Los países a donde hace elecciones: Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Brasil. Las elecciones de Brasil fueron el fraude más grande de la historia republicana de un país del tamaño de Brasil. Imagínense, un abogado que es del Partido de los Trabajadores ha sido elevado a categoría de juez. El tipo no tiene un mestrado, no tiene ninguna especialización ni nada. Fue puesto allí, ¿ok? Y se tornó el presidente del Consejo Electoral. O sea, él presidió las elecciones. En las elecciones cambiaron el horario de verano en Brasil, lo adelantaron, ¿okay? Cosa que nunca había pasado cuando lo hicieron. Y esperaron por 2 horas para que el estado de Acre tuviera sus últimos votos contados. Y no hubo en ningún momento un disclame de cómo iban las elecciones. Simplemente en el final dijeron: aquí está el resultado, ganó Dilma, váyanse a la casa. Y eso no puede ser así. Dias Toffoli, que es el ministro que presidió las elecciones, él prohibió a los otros ministros de participarem de la apuración. O sea, las elecciones tienen que ser, el voto es secreto, pero la apuración de la elección jamás puede ser secreta. Y eso es lo que él ha hecho. Entonces, nuestra lucha ha sido por democracia, es por integridad, es para tener elecciones que sean honestas y limpias. No importa que un partido de izquierda gane, desde que las gane limpiamente. Pero el plan en Brasil, el plan del Partido de los Trabajadores, de Lula, de Dilma, de esa gente toda, que en realidad no son un partido político, son una organización criminal. El plan de ellos es perpetuación del poder. Ellos quieren estar con el control total y absoluto de la nación de por vida, o sea, por la eternidad. No hay chance ninguna de que eso sea una democracia. Tenemos una documentación científica de que hubo fraude en Brasil. Hay pruebas de las fraudes en Venezuela, todas hechas por Smartmatic. Smartmatic, el presidente de Smartmatic de Filipinas, fue a la cárcel por fraude. Smartmatic foi banida, expulsada de Estados Unidos por um problema gravíssimo que tiveram em Chicago. Ya no está en Estados Unidos. Já não está em Estados Unidos. E em Estados Unidos, eles trataram de enganar o governo, porque se compraram uma empresa que se chama Sequoia, de Califórnia, e se hicieron passar por uma empresa americana. Pero isso já
después del escándalo de Chicago, fueron obligados a vender Sequoia y salir de Estados Unidos. O sea, no pueden hacer elecciones en Estados Unidos. Y son considerados allá agentes extranjeros, agentes del gobierno del entonces Chávez, ¿no? Chavistas. O sea, Smartmatic es una fraude, ¿okay? Es una arma bolivariana, es un arma del Foro de São Paulo, es lo que ellos usan para pervertir elecciones. Con Smartmatic, ellos no pierden elecciones. Es una empresa que nace del Foro de Sao Paulo, es decir, Fidel Castro, y la financia Hugo Chávez. Piénsalo así, okay? Si tú tienes un plan, okay, de una tomada continental, okay, y creas un foro, que fue el Foro de São Paulo, donde toda la izquierda latinoamericana, okay, se aglutina y tú logras con que ellos pongan a un lado todas sus diferencias. Y tú llegas y tú dices, mira, tenemos un plan aquí. Tenemos que estar unidos y tenemos una herramienta, ¿sí? Y vamos a usar democracia como arma. Entonces, la herramienta es Smartmatic y el arma es la democracia. Porque es genial eso. Si la percepción internacional de que sos un país democrático, okay, nadie va a decir nada de lo que pasa en su país, porque es un asunto interno. O sea, el pueblo ha decidido el gobierno que quiere tener. Es una protección para ellos. Entonces, utilizan como arma de ataque y arma de defensa. Lo que pasa hoy, okay, en Venezuela, es muy poco lo que la gente puede hacer desde afuera, porque, o sea, ¿qué van a decir? Aparentemente Maduro ganó las elecciones, pero quien ganó las elecciones en Venezuela fue Capriles y le robaron. Quien ganó las elecciones en Brasil fue Aécio Neves y lo robaron. Y ellos van a hacer eso por la eternidad ahora. Es una gran jugada lo que tienen. Y la base de todo es el Foro de São Paulo. Basta mirar la historia. Fíjense bien cómo la cosa viene ocurriendo. Y el plan de ellos es simple. Una vez que entran en el poder, empiezan por tomarse, por ejemplo, el poder judiciario. Cambian todos los jueces, ¿okay? Ponen jueces que van a defender sus intereses, no más. Lo que está pasando ahora en Colombia. O sea, la persecución a Álvaro Uribe. O sea, con acusaciones así absurdas de espionaje, cosas que Uribe, por su carácter, jamás lo haría. O sea, lo acusan ¿para qué? Porque saben que tienen allí los jueces que pueden simplemente, en una primera instancia, mandarlo a la cárcel. Eso todo lo desacreditaría internacionalmente. Es un plan sinistro que tiene esa gente. Entonces tenemos que unirnos. O sea, la gente, no importa si sos venezuelano, salvadoreño, guatemalteco, mexicano, el peligro y el problema es de todos. Argentino, boliviano, ecuatoriano, chileno, brasileño. Estamos con un mismo problema y hay que salir de ese problema. ¿Quiénes son los dueños de Smartmatic? ¿Qué nombres hay en su gerencia, en los Bueno, accionistas? hay los aparentes, ¿okay? Como el caso de Mujica, ¿okay? Antonio Mujica. Okay, Antonio Mujica es el visible. Okay? Ellos hacen con que Smartmatic parezca que fue una empresa familiar, okay? Que fue creada por los Mujicas, padre e hijo. ¿De dónde son? De Venezuela, son venezolanos. Pero la realidad es otra. Imagínate, Smartmatic nació tal vez como una pequeña empresa familiar. Ellos, su especialidad era dar servicio a bancos, en cajeros electrónicos. De la noche al día, se vuelven especializados en voto electrónico y reciben de Hugo Chávez, eso está documentado, 126 millones de dólares. Yo no sé tú, pero para mí eso
lo más mínimo sospechoso. Después de eso, o sea, hubo el revocatorio que mantuvo Chávez en el poder. Sí. ¿Okay? Todas las elecciones después de eso en Venezuela fueron fraudadas y ganó, claro, la situación. ¿Okay? Los chavistas, Chávez. Y era por eso que él decía que él ganaría las elecciones. Él siempre supo que ganaría las elecciones. Él nunca tuvo la más mínima duda de que ganaría las elecciones. Ahora, el programa que utiliza Smartmatic, ese ha sido desarrollado en Cuba, ¿okay? Adentro del Plan Prócer, y fue desarrollado por ex-agentes de KGB y Stasi. Y eso fue más o menos en 91, 92, que ellos tuvieron la visión de que las elecciones serían electrónicas y ellos tendrían ese potencial de dominio mundial. Cuando nace el Foro de Sao Paulo. Exactamente, en 90-91 Sí. nació casi que juntos. Entonces, por más que parezca algo de ciencia ficción, por más que parezca una teoría de conspiración, toda esa información está disponible. O sea, la gente tiene que buscársela. Está allí, es visible. Hay el general Peñalosa, que ha hablado muchísimo de eso. Él es una autoridad en eso. Alex Boyd, de Inglaterra, es otro que es un expert en eso. El problema de Alex Boyd es que la persecución que le hace Smartmatic, él se esconde porque puede morir. Esa gente es una mafia. Mi vida está en riesgo aquí. ¿Okay? Entonces, mañana se aparezco muerto, gente, ya sabe. ¿Okay? Smartmatic me ha matado. Pero el tema de Smartmatic en Latinoamérica, en Venezuela, en Colombia, si está proscrito en Estados Unidos, ¿por qué sigue funcionando en Venezuela? O sea, ¿no hay acciones internacionales judiciales contra ellos? No, y ellos definitivamente esconden su origen. Porque hoy día, si tú miras de dónde es Smartmatic, aparece como si fuera una empresa inglesa. ¿Okay? Antes estaban en Ámsterdam, en Holanda, y Curazao. Y cuando uno busca su origen, por supuesto, pasa por Venezuela o se inicia en Venezuela. El problema no es el origen o a dónde está. El problema es que nadie sabe quién es el dueño de Smartmatic. Es secreto así, absoluto. ¿Quién son los dueños de Smartmatic? No sabemos. Eso nadie sabe, nadie explica. ¿Por qué usted, Dalmo, se mete en este cuento de denunciar Smartmatic, abandonando una vida tranquila en Miami? Para mí, yo creo que fue así, por haber siempre sido un mal brasileño. ¿Okay? Y en algún momento, o sea, yo decidí que tenía que hacer algo por el país que me vio nacer. Entonces mi motivación fue tal vez así un nacionalismo tardío, que sin embargo empezó con una simple denuncia. Yo venía haciendo ya un trabajo, pero con venezolanos, hacia Venezuela, sobre lo que pasa allá, y sabía todos los datos de Smartmatic. En el día de las elecciones en Brasil, una luz, ¿okay? Y se me apareció y decidí mirar en el Tribunal Superior Electoral, que es el órgano que controla las elecciones en Brasil, cuáles eran las empresas que hacían funcionar las elecciones. Fue a donde encontré Smartmatic, allá adentro, que después fue negada por el tribunal, pero está totalmente documentado eso allá. Tenemos los documentos. Sí, todos. Acá. Tengo todos. O sea, todas las publicaciones del tribunal, yo las tengo en PDF. Y puedo mandar. Y el presidente Díaz Toffoli, el ministro Díaz Toffoli,
em uma entrevista com Veja, Joyce Hasselman, ele perguntou a ele sobre uma empresa venezuelana operando no TSE, e ele negou. Ele simplesmente disse que isso não era certo, que não está nada. Mas está super, requete documentado isso. E eles têm o coragem de negarlo. Então, o sea, em Brasil, há um blackout. Nadie, absolutamente nadie, habla a palavra Smart Matic. O sea, a prensa simplesmente ignora esse hecho como se não existiera. Os próprios petistas, que são muito ativos na mídia social, Facebook, Twitter, falam de qualquer coisa, menos de isso. O sea, a prensa pagada, ok, chapa blanca de eles, tampouco falam de isso. Nadie habla de Smart Matic. Por essa razão, eu decidi levar o assunto para fora do Brasil. Por isso vinimos a Lisboa. Lisboa é importante porque Lula tem problemas gravíssimos com a justiça aqui, de corrupção, porque são dinheiros que nunca foram justificados. O primeiro-ministro de Portugal, o ex-primeiro-ministro José Sócrates, está na cárcel por corrupção. E ele, Lula e Chávez, okay, eram super amigos. Pero Lula especialmente vem muito aqui. E a amante de Lula, okay, Rosemary Noronha, vino para Portugal com um maletim diplomático e trajo em dinheiro vivo, 25 milhões de euros. E isso também está documentado, porque ele cometeu um erro muito grave. Ele declarou o dinheiro, sem querer, pero isso, quando pediu um carro forte para transportar o dinheiro ao Banco do Espírito Santo, o BES, que está também envolto em um caso imenso de corrupção. E esse dinheiro entra no BES e nadie sabe o que passa desde allí. Ou seja, esse dinheiro, por las manos da amante de Lula, se assume que é um dinheiro de corrupção e que pertence a Lula. Então, essa imagem de que Lula ha sido a salvação de los pobres de Brasil, que já não há hambre em Brasil, é toda uma grande mentira. É um cuento de hadas assim, de proporções universais. E é isso o que temos que fazer. Os brasileiros temos que provar e mostrar afuera a verdade de lo que passa em Brasil. E Brasil, hoje dia, é o que tu quieras chamar, pero não é uma democracia. É uma farsa, é uma mentira. E essa mentira tem que ser exposta. E para exponerla, el 21 de março, em Washington, haverá um evento no National Press Club, que teremos vários invitados importantes, Olavo de Carvalho, 100% confirmado, e outros grandes nomes e autoridades, o ex-vice-presidente da República de Colômbia, Francisco Santos, está invitado e confirmado. Invitamos também a Álvaro Uribe. Ou seja, é esse nível de pessoas que queremos que se aglutinem sobre o problema, ou seja, que vejam o problema de Smart Matic como de eles também. Porque não será simplesmente a persecução que Álvaro Uribe sofre agora, mas também os cambios que haverá em Colômbia. Uma vez que eles controlem as eleições, olvidem-se. O segundo passo, eles vendrão com uma história de plebiscito. Esse plebiscito cambiará a Constituição. Cambiando a Constituição, eles estão perpetuamente no poder. Mirem Equador com Correa. Mirem Bolívia, okay? com Morales. Vejam Noriega em Nicarágua. Todos eles, têm isso em comum. Eles entram, há
la toma del Poder Judiciário, después viene del Legislativo, cambian la Constitución y ya no salen del poder. ¿Y quién más hace eso? ¿Quién está en el poder de por vida? Son los Castros. Entonces, es ese modelo, ¿okay?, que fue exportado, no la democracia. La democracia es simplemente el cascarón, el barniz, El escudo. el escudo. Pero hubo personas que trataron, ¿okay?, de que no fuera así, pero resultó en su muerte. Bueno, seguiremos pendientes, Dando. Muchas gracias. Muy amable.